Pues vamos a hablar de este asunto con el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, que ya nos acompaña. Buenos días. Bueno, hay dos casos en estudio en Canarias. ¿Se sabe ya el resultado de esas pruebas de las que se estaba pendientes hasta hace unas horas? No, aún no. Las pruebas se están procesando, como se sabe, en el Centro Nacional de Microbiología, y se espera que en el transcurso de la mañana, como muy tarde, a última hora de la tarde, podamos disponer ya de los resultados, al menos de uno de los casos. No sé si ha aumentado en estos días la cifra de sospechosos en las islas. No, en el transcurso de este fin de semana sí que se han comunicado algunos casos, pero que han sido descartados. Han sido herpes zóster, varicela, pero ninguno ha cumplido los criterios tanto clínicos como epidemiológicos para pensar que estemos ante otro caso probable o sospechoso para investigar. Sí que se está analizando el posible vínculo, lo decía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre algunos casos de esa ciudad o de esa comunidad autónoma y la fiesta celebrada en Gran Canaria hace algunas semanas. ¿Hay algo concluyente ya? No, aún no hay nada concluyente. Realmente eso todavía no se sabe y es prematuro para afirmarlo. Es cierto que es una hipótesis de trabajo y además plausible, ¿no? Cualquier evento multitudinario constituye pues un caldo de cultivo para la transmisión de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Pero en cualquier caso, aún no se dispone de la información suficiente como para decir si ha sido este evento o cualquier otro establecimiento el que haya sido pues el causante de los brotes o al menos de un número importante de casos a nivel nacional. Es prematuro para saber cuál es el papel, con qué peso ha contribuido pues este evento de Maspalomas en este brote, ¿no? Hay que señalar que en Canarias, como ya se ha dicho, pues tenemos dos casos. Uno apunta efectivamente al evento y el otro apunta a Madrid. La Comunidad de Madrid cuenta con un mayor número de casos, mayor casuística, por tanto dispone de más información y puede tener más consistencia a la hora de señalar algún punto. Pero eso necesariamente exige todavía un trabajo que se ha iniciado pero que no ha concluido, que hay que ir analizando la trazabilidad de cada uno de esos casos, ver dónde se cruzan. Hay que señalar que algunos de estos casos, pues lamentablemente, aunque son personas en su mayoría muy colaboradoras, en algunos casos no se llega a conocer pues la identidad del contacto o no quieren declarar la identidad de ese contacto, entonces esa vía de investigación se corta, entonces eso da cierta complejidad, pero es importante elaborar esa red de contactos y sobre todo la temporalidad para poder identificar aquellos casos índice y señalar con más o menos objetividad cuál es el punto, digamos, que iniciar. Pero en cualquier caso, incluso te puedes encontrar que al final el caso, digamos, que índice puede estar fuera de España. ¿Son todos hombres en estos momentos las personas sospechosas? Salvo un caso, de los casos notificados, tanto confirmados como sospechosos, todos son varones, salvo una persona, una mujer, que ha sido notificada aún como caso sospechoso, caso probable, en la comunidad de Extremadura. ¿Cómo está actuando en estos momentos Salud Pública aquí en Canarias? Bien, Salud Pública en Canarias está actuando pues como corresponde por el protocolo y como el resto de las comunidades y el resto de los países. Una alerta sanitaria está fuertemente estructurada y con toda una metodología de trabajo. Aquí se ha pues activado para ser especialmente sensible a la identificación precoz de casos sospechosos. En caso de que cumpla una serie de criterios, pues se toman una serie de muestras, se aíslan y se empieza de manera inicial, ¿no?, a estudiar los posibles contactos estrechos. Una vez que se confirman esos casos o se descartan, pues ya se proceden o bien a romper el aislamiento de esa persona o bien a seguir las cadenas de transmisión. No, hay que decir lo que estaba comentando, ¿no?, que este brote realmente tiene una serie de connotaciones que lo hacen muy particular, ¿no? Fundamentalmente tres. Una ya ha sido señalada en esta misma emisión a través de la OMS, de que el inicio de este brote, pues curiosamente, a diferencia de los otros, pues no tiene un vínculo claro con África, ¿no? Eso pues realmente preocupa porque siempre se ha sabido cuál es la vía de transmisión, ya sea o bien un turista, una persona que ha viajado a África, o bien el contacto con algún animal contaminado, ya sea por importación legal o ilegal, ¿no? En este caso no se conoce aún ese posible vínculo, ¿no? Luego está la circunstancia que tampoco se ha dado con anterioridad de que este brote haya afectado a tantos países de manera simultánea y con un número de personas significativamente alto, ¿no?, para lo que estábamos pues ya acostumbrados a ver, porque esto no es el primer brote ni mucho menos. Y luego, por último, otra connotación muy particular que tiene es que ha elegido
una vía de transmisión porque tiene varias vías de transmisión, como ya se ha dicho reiteradamente, pero en esta ocasión este brote pues se está transmitiendo como una enfermedad de transmisión sexual, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Tiene esa vía porque se está dando a determinadas personas en un contexto de relaciones sexuales de riesgo, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Y lo mismo que no hay que estigmatizar o señalar pues, a estas personas, yo creo que también hay que decir que tampoco se ha de estigmatizar los lugares, las zonas, puesto que no, el problema no está en esa zona, ya sea una sauna, los establecimientos de sauna, o una localidad como puede ser Maspalomas, ¿no? Porque realmente el factor determinante es la actividad, la conducta y no el lugar. El riesgo. Efectivamente, del que el forma riesgo. parte, ¿no? ¿Ustedes están contemplando la posibilidad, trabajando en el escenario de que esto se pueda convertir en una epidemia o confía más bien en que el brote se pueda atajar pronto? Confiamos en que el brote se pueda atajar. Es una enfermedad que, como también se ha dicho, es una enfermedad que tiene poca capacidad de transmisión entre humanos, ¿no? Los antecedentes que tenemos son brotes realmente más pequeños que este, pero que han sido autolimitados. Y en este brote que estamos asistiendo ahora, pues hay un factor que ayuda, si bien hay otros factores que juegan en contra, el hecho de que por ahora se esté dando en determinado perfil de personas, eso ayuda a identificar con mayor rapidez los casos y los contactos estrechos, ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos pensando que esto va a ser, pues digamos que una forma puntual, va a ser un brote limitado. Lo que no sabemos es la magnitud, el número de personas que vaya a afectar. Y estamos luchando para que este brote, que esperamos que sea limitado, afecte al menor número posible de personas. Hemos leído en la prensa también en los últimos días la posibilidad que se está estudiando desde el Ministerio de adquirir vacunas. ¿Se está contemplando la posibilidad de inocular un suero, una vacuna, no sé, a contacto? Claro, ante una situación como esta, lógicamente estamos obligados a contemplar todas las alternativas. Hay que ponernos en todos los escenarios, ¿no? Y la vacuna efectivamente forma parte del escenario, además, muy importante para poder frenar. Tenemos que tener una casuística suficiente para determinar si utilizar o no. Ahora mismo está sobre la mesa, se está analizando. Es probable que se llegue a utilizar, pero eso viene un poco determinado también por la magnitud del número de casos. Si empezamos a ver que el número de casos empieza a disminuir, que empieza a recortarse, que tenemos facilidad para identificar los contactos estrechos, entonces no sería necesario. Si vemos que los casos empiezan a aumentar y sobre todo a no tener contactos entre ellos, no tener vínculos, entonces hay que plantearse, antes de tener una transmisión comunitaria que afecta a otros grupos poblacionales, plantear la vacuna. ¿Sería la vacuna tradicional de la viruela? Sería la vacuna tradicional de la viruela y también hay una de tercera generación aprobada recientemente en 2019 que sería factiblemente la más que se pudiera utilizar. Ya para terminar, señor Alemán, ¿qué mensaje transmitiría usted a la población? Porque claro, cuando vimos virus, cuando vimos algo que nos pueda sonar parecido a una pandemia, una epidemia, a la COVID, pues saltan todas las alarmas. ¿Qué mensaje trasladaría usted a Bueno, lógicamente el mensaje tiene que ser de tranquilidad. Estamos ante una enfermedad que hay que decir que, como se ha señalado, es poco contagiosa entre humanos, pero es que además es una enfermedad que es leve, tiene una evolución, tiene un pronóstico muy bueno. Generalmente en cuestión de 2 semanas, máximo 4, se resuelve simplemente con tratamiento sintomático, con antitérmicos, antipiréticos, analgésicos, anestésicos locales para las aftas, pero nada más. Entonces, en ese sentido, hay que lanzar este mensaje de tranquilidad, porque no estamos ante la viruela tradicional que hemos conocido, sino ante, digamos que una versión menor de la viruela que, como digo, tiene un pronóstico bastante bueno. José Juan Alemán, director general de Salud Pública, gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenos días.